El sábado anterior, no ayer, mi esposa compartía una palabra muy importante acerca de estar todos juntos, unidos, unánimes, en un mismo sentir. Y explicó clara y detalladamente el sentir de ese pasaje de Efesios. Y qué es lo que el Señor siente en su corazón al dar esta palabra a la iglesia. Luego el domingo pasado, Jonatán compartió una palabra muy linda también, muy buena, muy puntual, acerca del asistir a la iglesia. Yo quiero retomar algún par de pasajes como para introducirme en el mensaje de hoy, un par de pasajes que usó mi esposa y que usó Jonatán también. Primero es Efesios 4 del 1 al 6, que dice así. La que yo voy a leer es la versión de la Biblia al día. Dice lo mismo, pero con lenguaje más actual. Así que si usted lo quiere seguir en la versión Reina Valera que está arriba, dice lo mismo, pero esto lo dice con un lenguaje actual. Dice así: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fuisteis llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos, en todos. Yo creo que leyendo ese pasaje ya está la predicación completa, ¿no? Y el otro pasaje es de Colosenses capítulo 3, verso 14, que dice, también la misma versión: por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, es nuestro trabajo proteger la unidad de la iglesia. Es tan importante para Dios la unidad de la iglesia que pone más énfasis a la iglesia en el Nuevo Testamento que al cielo o al infierno. Para Dios es más importante la iglesia, su iglesia, que nosotros nos esmeremos más en este tema. Lo fundamental para la unidad de la iglesia es la comunión. Si nosotros destruimos la comunión, la unidad de la iglesia, es como si le arrancásemos el corazón al cuerpo de Cristo. Es la esencia, el centro de cómo Dios quiere que experimentemos la vida juntos en la iglesia, a través de la unidad, de la comunión. Nosotros tenemos un modelo supremo de unidad, de comunión, que es la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están completamente unificados como uno solo. Dios es el ejemplo supremo de amor que se sacrifica, de esa concentración humilde en otros y en la armonía perfecta. De la misma manera que un padre de familia se alegra al ver la unidad de sus hijos, la unidad de la familia, nosotros como padres, y aquellos que son padres o madres podrán confirmar esto, es tan lindo que podamos juntarnos toda la familia, ¿verdad? La mayor cantidad de veces posible. Y que cuando se junte la familia haya unidad, que haya alegría, de verdad, que puedan contarse anécdotas, contarse cosas, estar juntos, compartirlo, pasarlo bien. Es el mismo sentir que Dios tiene con su familia, esta familia, la iglesia. Él se alegra, se agrada cuando hay unidad en la iglesia.
No hay nada más valioso para Dios que la iglesia. Es tan valiosa que su Hijo Jesucristo vino a este mundo para entregar su vida, para pagar el precio por esta iglesia. Como decía mi esposa al principio, para que todo aquel que crea en Jesucristo pueda entrar a permanecer a la familia de Dios, a esta iglesia. Y Dios puso como cabeza de la iglesia a Jesucristo mismo. Mire si no es importante la iglesia. Y no solamente la iglesia en sí, como entidad, sino una iglesia unida. En la palabra de Dios pone el ejemplo de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Dice, el cuerpo no puede estar como decía Jonatán el domingo pasado, no es que el pie pueda salir caminando por un lado. En el único lugar donde vi que la mano sola camina en Los Locos Adams, ¿se acuerda? A ver, vio que sale una mano caminando sola, como que tuviera vida propia. Pero eso es mentira, eso es la tele, hermano. En la iglesia, el que se sienta mano no puede salir caminando solo. Para la iglesia de Jesucristo no hay llanero solitario, lo hemos dicho muchas veces. No hay predicadores ungidos solos, itinerarios, que andan solos sin respaldo espiritual, sin cobertura. La iglesia es una. Y aquellos que estudiaron el libro de Hechos y los que están estudiando este año, podemos ver cada vez que alguien salía a predicar el evangelio era enviado por la iglesia. La palabra de Dios dice que la autoridad le fue dada no a una persona, sino a la iglesia. Pero esa iglesia, para que funcione, tiene que estar, como decía mi esposa el sábado anterior, todos juntos, unánimes y en un mismo sentir. Ahora, nosotros leíamos al principio en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 3, donde dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz. Cuando Pablo escribe esa parte y refuerza, esfuércense, nos está indicando que para lograr la unidad de la iglesia tenemos que esforzarnos. Entonces la imagen de esforzarnos es transpirar la camiseta, si me permite el término, ¿verdad? Hay que hacer cosas importantes, hay que trabajar con ahínco, hay que vencer estructuras en la cabeza, derribar barreras para mantener la unidad de la iglesia. No es fácil. Fíjese qué difícil que es que Jesucristo en ese último momento, lo hemos hablado tantas veces, esa última oración que hace al Padre antes de ser entregado para después terminar en la cruz. Él no le pidió al Padre otras cosas que cuidara a ese remanente que Él estaba dejando. Él le dice, Padre, los que me diste, los he guardado. Ahora te ruego que hagas que estos sean unidos como somos tú y yo. Jesús le estaba pidiendo a Dios que hiciera lo posible para que esta iglesia, para que este remanente estuviera unido de la misma manera que Él y el Padre. En el último momento, después de decir, papá, si es posible, saca esta copa delante de mí, si es posible que yo no pase por todo esto. Él se preocupó por los que quedaban. Y no solamente por los que quedaban ahí, sino por los que iban a creer en la palabra, por la palabra de ellos, por los que iban a creer en Jesucristo, por la palabra predicada de esos discípulos que Jesús dejaba. Yo le hago toda esta introducción para que podamos ver lo importante que es para Dios, para Jesucristo, que nosotros estemos unidos.
ahora surgen dos preguntas espontáneas. ¿Y qué? ¿No estamos unidos? Esa pregunta se la puede hacer. Es una pregunta un poco retórica, no la vamos a responder. No vamos a tomar un examen, ¿no? Como en la clase, vamos a sacar la hojita. Pero hágase esta pregunta. ¿Estamos unidos? No estoy hablando ahora de la Iglesia de Jesucristo Universal, ni de la Iglesia Argentina, ni de la de Santiago del Estero. Hablo de nuestra Iglesia Peniel. De este lugar donde Dios nos puso. ¿Estamos unidos? Estamos unidos. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo podemos lograr esta unidad? Como siempre, Dios sale a nuestra ayuda. Dice, Dios nos da una serie de principios o consejos prácticos para mantener la unidad. En primer lugar, Dios conoce que nosotros no somos iguales. Algunos son, no hablo de lo lindo o lo feo, ¿verdad? No todos pueden ser lindos. ¿Qué sé yo? A mí me enseñaron que yo me mire al espejo, el pastor dijo, y este es el milagro más grande de Dios. Y los milagros de Dios son buenos. Usted se vio en el espejo y qué lindo que es, ¿verdad? Yo me miro y digo, Señor, increíble lo que hiciste. Pero no me refiero a esa diferencia. Nosotros tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes tiempos para actuar, diferentes maneras de interpretar algunas consignas quizás. Pero todas esas diferencias Dios la planteó para que en esa diversidad podamos completar el plan que Él tiene para esta iglesia. Es por eso que hay personas que son de hablar más vehementemente, que puedan pararse en una plaza y predicar la palabra. Otros quizás a través de la música, de las canciones, dicho sea de paso. Qué linda que estaba la alabanza hoy, ¿verdad? Qué hermosa que estaba, qué lindo que el momento yo escuchaba y lo sentía cantar a la iglesia. ¿Sabe qué feliz que me ponía? Qué lindo que estaba, Juan. Hermoso. Y se lo digo a él, que es el líder, él se lo va a decir a los otros después. Pero ¿sabe qué? Nosotros no tenemos que concentrarnos en lo que nosotros nos desune o lo que tenemos diferente. Busquemos, como dice la palabra, qué es lo que tenemos en común. Leíamos hoy, tenemos la misma salvación, la misma vida. Somos hijos del mismo Dios y Padre, salvados por el mismo Señor Jesucristo, y nuestro futuro es el mismo, coherederos de la gloria en Cristo Jesús. Mire, con eso ya tenemos suficiente como para generar otro vínculo entre nosotros. Cuando Dios nos eligió, cuando Dios nos fue formando en diferentes lugares, nos dio diferentes personalidades, con diferentes razas con las que fuimos hechos cada uno de nosotros. Yo soy de origen alemán, mi esposa es de origen suizo, otros son de origen santiagueño, otros que son de diferentes italianos. Somos de diferente origen. Pero no se puso a pensar que Dios eligió a personas de diferentes características para formar un equipo de trabajo perfecto, para ir afuera a buscar a las personas que todavía no son salvas. Y que nuestra tarea fundamental es estar juntos, teniendo la misma mirada, generando o trabajando en el mismo plan que Dios tiene para esta iglesia. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente para que podamos funcionar. Nunca tenemos que dejar que las diferencias nos dividan. Usted sabe la cantidad de iglesias que se dividen, ministerios. Hoy de mañana estábamos hablando
hoy al mediodía, con un anciano, un apóstol, realmente una persona preciosa en Dios, y nos contaba cómo grandes ministerios, grandes grupos, que nosotros conocíamos algunas personalidades de eso, cómo se han ido dividiendo a través del tiempo y cómo el enemigo se ha metiendo generando grietas en las iglesias, en primer lugar para dividirlas y luego para destruirlas. Y no comienza haciendo grandes cosas, empieza haciendo que dos hermanos se enemisten. Y un grupo se ponga con un hermano, el otro con el otro, y al poco tiempo la iglesia está dividida. Y cuando la iglesia se divide, un grupo se va para allá, el otro se va para allá. Eso no está en el plan de Dios, eso está en el plan del diablo. Por eso nosotros tenemos que concentrarnos, tenemos que ser propicios, cada uno de nosotros, en hacer que el hermano se desarrolle, que se complete, para poder cumplir el plan que Dios tiene con ese hermano en esta iglesia. Porque cuando todos estamos completos y capacitados, es cuando podemos funcionar y llegar a las personas. Dice la palabra de Dios que la iglesia es el lugar para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y todo lo que hacemos en la iglesia está en función de la capacitación de los santos. Y por supuesto, cuando nos reunimos en este lugar, generamos el ambiente para que nuestro espíritu se una al Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. Pero cuando hay enemistad, eso no se puede. Dice en la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos un problema con nuestros hermanos, antes de traer nuestro sacrificio delante del altar, tenemos que ir, dejar la ofrenda, ir, restaurar nuestra relación con ese hermano y después venir. Nosotros hacemos al revés. Venimos, adoramos, ofrendamos, cantamos y después vamos. Y nos olvidamos encima de verlo al otro hermano. Por eso muchas veces la iglesia no funciona como tiene que funcionar. Imagínense, si esto es una iglesia imperfecta todavía, lo que será cuando seamos la iglesia perfecta que Jesucristo va a venir a buscar. La gente se desalienta muy fácil en la iglesia. Cuando tiene su mirada puesta en cosas equivocadas, entonces se desalienta. Y la tendencia es irse. Y hay una cantidad de cosas que nos pueden desalentar. Y muchas veces a todos nos ha pasado. Tal vez por heridas ocasionadas por algunos hermanos queriendo o no. No digo que siempre sea consciente. Por hipocresías, traiciones, negligencia, mezquindad, legalismo. Todos estos pecados que el diablo va trayendo sutilmente dentro de la iglesia se aferran a nuestro corazón y empiezan a actuar dentro de la iglesia. Y en lugar de asombrarnos que esto suceda, tenemos que darnos cuenta que la iglesia está conformada por un grupo de personas que somos humanos con errores y que somos pecadores, que caemos permanentemente, como dice el apóstol Pablo, haciendo esas cosas que nosotros ya no queremos hacer, pero las hacemos. Cuando nosotros entendemos que la iglesia está conformada por un grupo de personas imperfectas, vamos a dejar de idealizar a la iglesia, porque siempre pretendemos una iglesia perfecta, donde todo bien, el pastor predique siempre del tema que queremos, que la alabanza sea hermosa, que el sonido esté perfecto como el de hoy, que los hermanos entren, todos te saluden, te abracen, que nadie se enoje. Esa es la iglesia que queremos, pero le vengo a avisar, hermano, esa iglesia no existe. Porque siempre va a haber imperfecciones en la iglesia.
Y muchos hermanos se van a otras iglesias, ofendidos, molestos, a veces con o sin razón. Pero yo quiero decirle que usted se puede ir a otra iglesia y en la otra iglesia, al poco tiempo, se va a encontrar con una iglesia llena de hipócritas, de traicioneros, gente que hiere, negligentes, mezquinos, mentirosos, chismosos. Y otra vez se va a poner en la tesitura de ¿a dónde voy? Y puede escribir un libro, En búsqueda de la iglesia perfecta. Hacer temporada 1 y hacemos Netflix todo ahí. El cristiano que buscaba la iglesia perfecta, temporada 1. Y empezamos a enumerar la iglesia. Hermano, en todas las iglesias hay problemas. Ojo, hermano, yo no estoy diciendo que estamos en una iglesia enferma. Yo estoy feliz en la iglesia donde Dios me ha puesto. Estoy feliz. Para mí es hermoso venir y encontrarme con los hermanos y poder abrazarlos. Y a veces he tenido cuestiones que arreglar o hermanos que han venido a verme. Mirá, esto no me gustó, me hizo mal. Y pudimos hablarlo, y hemos podido pedir perdón, nos abrazamos. Y hoy nos encontramos y nos abrazamos de vuelta. Porque eso es normal que suceda. Pero ahí dice en el libro de Efesios que leíamos, nosotros tenemos que esforzarnos para que la iglesia entera esté unida. Hay que trabajar en ello. Y dice, leía un comentario de Groucho Marx, el padre del marxismo. No es que voy a hablar del comunismo ni nada. Pero él decía que a él no le gustaría pertenecer a un club que lo aceptara a él como miembro. Porque si todos los del club iban a ser como él, iba a ser un club desastroso. El pensamiento de él. Pero no estaba muy alejado. Si yo quiero buscar una iglesia perfecta, según el cuadrito que yo me hago de la iglesia para poder estar en un lugar perfecto, al entrar yo a ese lugar, la iglesia es imperfecta, porque yo no soy perfecto. La podrí toda cuando entré. ¿Me entiendes? Porque yo no soy perfecto, ni usted. Porque todos tenemos nuestras cosas. Por eso que es un trabajar constante. Hace poco hablábamos con una persona y yo lo mencioné en una predicación hace un par de meses. Cuando hablamos de que la misericordia de Dios se renueva cada día, a mí me había quedado picando. ¿Por qué Dios no nos da misericordia de una? Cuando aceptamos al Señor, nos llena de misericordia. Y después entendí que Dios nos da misericordia renovada cada día para los afanes de cada día. Y en esos afanes también está el permanecer la iglesia unida. Cuando yo tengo un conflicto con un hermano, por más grande o pequeño que sea, yo tengo la misericordia de Dios en mi corazón para poder hablar y Él tiene la misericordia de Dios para poder perdonar. Así funciona la iglesia. No existe la iglesia perfecta. Dice Pablo en la carta de Romanos capítulo 14, verso 13. Por eso, ya no tenemos que criticarnos unos a otros. Al contrario, propónganse ustedes no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o que ponga en peligro su fe. La leo de vuelta. Ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, propónganse ustedes no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o que ponga en peligro su fe. Y esto nos lleva a otro principio. Elija siempre alentar en vez de criticar. Mire, las personas que más critican en la iglesia son las que menos hacen. Al que no le gusta pintar, mira, a mí no me gusta pintar. Señor, no me gusta pintar. Yo lo hago por obligación o cuando me mandan. No en casa, cuando me mandan. Si yo vengo a la iglesia cuando están pintando, voy a ver todos los errores, ¿verdad? Me siento, allá te faltó. No, hermano, qué color más feo.
Es eso. El que no sabe hacer las cosas se sienta a mirar, siempre encuentra los defectos y empieza a señalar con el dedo en todas las áreas. Nunca vino a limpiar, pero viene, mirá, no sé quién estuvo limpiando y mirá el papel que hay en el suelo. Pero en lugar de ponerme yo, en lugar de levantarme, de estar sentado y en la postura crítica, empiece a ser parte de... ¿No te gusta cómo limpian? Bueno, vení los domingos a la mañana, los sábados cuando vienen a limpiar. ¿Cómo se nota que yo no vengo? ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo? El jueves. Necesita gente que lo ayude el jueves. Si a usted no le gusta cómo está limpia, venga los jueves y limpie usted. Y el domingo vamos a decir, hoy está diferente. Ahora sí vino alguien que sabe. ¿Verdad? Si no le gusta algo de una predicación, con respeto, vaya y critíquelo al pastor o Jonathan, más vale que no se agarre conmigo, pues nos vemos la semana. Hermano, cuando usted no entienda algo, vaya y pregunte. Cuando a usted no le guste una forma que el hermano que opinó, que preguntó, que se levantó, vaya y dígale. Pero no critique, no genere un ambiente de crítica dentro de la iglesia, porque la crítica es muy fea. Empieza en uno y parece las olas esas que se hacían en las canchas. Empieza uno criticando. Después, al final de la reunión, todo el mundo del fondo allá están criticando al que está acá adelante. Porque esa es la crítica. ¿Y sabe de quién es el que pincha para que eso se genere? El diablo. Eso sí, hay veces le echamos la culpa de todo al diablo, pero el que empieza en eso es el diablo. Y nosotros empezamos a trabajar para la obra del diablo. Y el diablo contento, viene y golpea la espalda. Bien, che, bien la crítica ahí. ¿Lo criticaste el mensaje al pastor? Bien, bien, espectacular. Y nosotros decimos, sí, el domingo que viene vamos junto a otro y criticamos. Hermano, muchas veces, y eso se lo digo muy en serio, las críticas de personas de la iglesia han hecho que grandes siervos de Dios hayan dejado su ministerio. Y cuando esto suceda, a uno le da mucha lástima que la mayor carga, la mayor presión que sufre un cristiano no es de afuera de la iglesia, sino de adentro de la iglesia. Y mucha destrucción que cae sobre la iglesia del Señor es desde adentro y no desde afuera. Eso es muy triste, hermano, pero es así. Nosotros tenemos que estar atentos cuando hay personas que siempre critican, y con amor ir a exhortarlos. No con un parchazo en la boca, con amor exhortarlos, con amor. No hagas eso. Está mal. Eso destruye, eso no une, eso divide la iglesia. Dice en Romanos, esta es la versión Biblia al día. Yo la vez pasada me decían, pastor, ¿en qué Biblia lee usted las cosas? Nunca lo encuentro. Por eso le doy, esta es la versión Biblia al día. Dice, ¿qué derecho tienes de criticar al siervo de otro